por la invitación. Yo voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de lo que fue el proceso de reforma agraria que tuvo lugar durante 3 gobiernos, el de Jorge Alessandri, el de Eduardo Frei Montalva y el de Salvador Allende, y posteriormente siguió por una contrarreforma agraria que se realizó bajo la dictadura de Pinochet, y tratar de sacar algunas conclusiones de la situación actual. Pero antes quisiera dar algunos antecedentes que creo que son importantes para conocer lo que era la situación del campesinado chileno antes de la reforma agraria. Y me voy a remontar un poco en el tiempo, hacia atrás. Entre 1920, hace mucho tiempo atrás, y 1970, se produce en Chile un proceso de urbanización acelerada, de concentración de la población en las ciudades. La población rural, que con 2 millones de personas representaba más de la mitad de la población total en los años 20, el 54%, aumenta casi en 1 millón a 2,8 millones de personas, pero representa solo menos del 30% de la población rural en 1970. En cambio, lo que crece de un modo significativo es la población urbana. Hay un proceso acelerado de urbanización. La población urbana pasa de 1,8 a 6,8 millones de habitantes, casi 7 millones de habitantes. O sea, primer elemento que hay que tener en cuenta es que la población rural, a pesar de que crece en un 50%, pasa a ser prácticamente una minoría con respecto a la población urbana. Y a partir de 1920, esta población rural, que es dominada hasta ese momento por una oligarquía agraria que es muy antigua. Hay que acordarse de lo siguiente: cuando los españoles conquistaron el territorio que después se convirtió en Chile, prácticamente era un puñado de conquistadores que llegó con Pedro de Valdivia y había que recompensarlo. Y la manera de recompensarlo fue darles grandes concesiones de tierra a cada uno, grandes extensiones de tierra, lo que se llamaba mercedes de tierra, en recompensa de lo que habían sido los esfuerzos de la conquista. Y al mismo tiempo había que darles mano de obra. Y entonces se agarró a grupos de indígenas. La población indígena no era muy importante en el Valle Central de Chile, pero se tomó a grupos de indígenas, se estableció una figura que se llamó la encomienda, y se le entregaba a cada conquistador, junto con la gran cantidad de tierra, a un grupo indígena que trabajaran para ellos. No se llamaban esclavos, pero era muy similar a lo que eran los esclavos. Y la única obligación que tenían los españoles que recibían esta encomienda era educarlos en la fe cristiana. La gran aspiración, la inspiración, ¿no es cierto?, de la conquista era cristianizar a todo este mundo salvaje, incivilizado, y por lo tanto la obligación que tenían los conquistadores, junto con recibir esta mano de obra, era transformarlo en futuros cristianos. Y este sistema, que fue la base de la gran hacienda tradicional, que duró toda la época de la conquista, entre, yo diría, La Serena y el Biobío, porque al sur del Biobío siguió existiendo una población mapuche muy importante, que siguió controlando el territorio y que vivió en guerra con los españoles. Y muchas veces se hacían las pacificaciones y el Estado español les reconocía a los indígenas el dominio sobre esas tierras. O sea que este sistema de la gran hacienda se extendía prácticamente desde La Serena, del norte era otra cosa, hasta el Biobío. Más al sur existía la población indígena, que después, ya en el siglo XX, fue dominada por otro proceso que podemos ver después, que fue, digamos, la ocupación del territorio, ese territorio en lo que se llamó la pacificación de Araucanía, que fue el desplazamiento de tropas chilenas que habían estado en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana hacia esa zona,
se declararon tierras fiscales, esas tierras, porque los indígenas no tenían propiedad privada, los mapuches no tenían, eran grupos digamos, que tenían ganado, ocupaban el territorio, realizaban ciertos cultivos, tenían su ganado, recogían muchos frutos naturales, pero prácticamente no. Entonces el Estado chileno se apropió de todas esas tierras con el argumento y las transformó en tierras fiscales. Y esas tierras fiscales las empezó a rematar. Primero en grandes lotes de 500 hectáreas, en que podía la gente comprar cualquier cantidad de lotes que quisiera, y ahí se empezaron a crear los primeros grandes latifundios. Y al mismo tiempo había una mentalidad en esa época que no solamente era típica de Chile, sino que de otros países de América Latina, en Argentina por ejemplo, en que los indígenas eran atrasados, eran incultos, y que había que civilizar, y para que civilizar había que traer colonos europeos. Y entonces empezó un esfuerzo de colonización, ¿no es cierto? Se mandaron misiones de colonización y empezaron a traerse no solamente los alemanes que después ocuparon la parte sur de Chile, sino que todo tipo de migrantes, españoles, vascos, franceses, italianos, etcétera, etcétera, a los que se les daban posesiones de tierra, mucho más chicas que los latifundios que tenían los latifundistas nacionales, pero ahí fueron ocupando todo ese territorio. Y prácticamente a los indígenas les dejaron una mínima parte. Se calcula que fue entre el 10 y el 15% de sus tierras originales, que se les concedió por el Estado chileno en lo que se llamó mercedes de tierra, que era un título que se le daba a un cacique que tenía un cierto número de familias y que vivían con él. Pero prácticamente se apropiaron del 80 al 90% de todas las tierras que pertenecían a los mapuches. Pero esa es otra historia que podemos hablar después. Ahora vamos a hablar fundamentalmente del Valle Central, de donde predominó esta hacienda. Ahora, este territorio, esta hacienda, les daba no solamente poder económico, hay que conocer que la principal riqueza de este país era la tierra, sino que poder social y poder político. ¿Por qué poder político? Porque acordémonos que hasta la reforma electoral que creó la cédula única dada por el Estado en 58, cuando había elecciones los votos los hacían los partidos políticos. Y los partidos políticos daban voto marcado. Yo recuerdo haber visto en fundos por ahí, cuando llegaba el momento de las elecciones, había distintos tipos de control. Uno era darle un voto en que, por ejemplo, el candidato que les interesaba a ellos era José Pérez Ugarte. José mayúscula, Pérez minúscula y Ugarte mayúscula. El otro José Pérez Ugarte todo con minúscula. El otro todo con mayúscula. Y así distintas combinaciones. Le entregaban el voto a cada uno, lo subían a un camión, tenía que ir a la urna a depositar este voto, donde los representantes de los patrones controlaban que hubiera votado bien. Ese fue uno de los sistemas de control. Otro sistema, como algunos cuentan por ahí, era darle dos zapatos, un zapato, ¿no es cierto?, antes de la elección, y si votaba bien le daban el segundo zapato, o le daban alguna otra recompensa. Pero todo esto permitió que la oligarquía chilena agraria, a través de sus dos partidos tradicionales, que eran el conservador y el liberal, tuviera un control total de toda la tierra. Y eso les daba poder político y además poder económico, porque la principal riqueza de este país era la tierra. Además, hay que acordarse que Chile en esos años tuvo una gran inflación, lo que no se desvalorizaba era la tierra. Además, se había que pedir crédito ante un banco, la mejor garantía era la tierra. Entonces, el poseer gran cantidad de tierra daba gran poder político, gran poder económico y gran poder social. Y eso fue marcando el sistema agrario tradicional de toda esta zona del Valle Central que estamos hablando. Distinto de lo, podemos decir algunas palabras después de lo que pasó en otras partes. Ahora, a partir de los años 20, y sobre todo los años 30 y 40, empieza a disminuir el poder total que tenía esta oligarquía. Pero además hay que acordarse de lo siguiente, empiezan a aparecer nuevas riquezas en este país. La primera fue la salitrera.
fuera de la tierra, la gran riqueza fueron la explotación de la salitrera. Que acordarse que hasta la Primera Guerra Mundial el salitre era el único abono natural en el mundo, por lo tanto venían buques de todas partes a buscar salitre, que se lo llevaban. Eso se acabó con la guerra porque los alemanes inventaron el salitre artificial y eso disminuyó mucho su poder, pero eso era muy importante. Y como había poca población, ahí hubo una gran emigración de gente del sur. Muchos campesinos fueron a trabajar como obreros del salitre. Y después, cuando vino la crisis de la salitrera, empezaron a emigrar de nuevo hacia el sur y ahí tuvieron alguna influencia importante en la formación de los sindicatos. Y la otra gran riqueza que apareció después fue el cobre, que sustituyó al salitre. En el siglo XIX había habido un momento en que Chile tuvo una importancia agrícola importante, que fue cuando hubo la fiebre del oro en California, en que este país exportó trigo a California. Inclusive exportábamos trigo a los países del Pacífico Sur, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Pero fuera de ese auge, que permitió algunas obras de regadío, una cosa así, era una agricultura muy tradicional, en que se cultivaba muy mal la tierra, muy poca tierra, y que era insuficiente para las necesidades del país. Lo que obligaba después, cuando vino el periodo de la reforma agraria, a que Chile importaba más alimentos de lo que exportaba. Exportaba muy poco e importaba mucho. Entonces, hay una serie de cambios que se van produciendo, yo diría, entre los años 20 y 50. Aumenta la diferenciación entre lo urbano y lo rural. En lo urbano, industrialización, que se aceleró fundamentalmente con el Frente Popular, con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en los años 30, 38, que creó la Corporación de Fomento, creó las industrias de base, de energía, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo eso desarrolló una clase obrera significativa y una clase media significativa. Entonces tenemos en lo urbano industrialización, diferencia social creciente, legislación social protectora y mejoramiento de los niveles de vida y educativo. Empiezan a aparecer estas dos categorías sociales que siempre hemos hablado, los obreros y los empleados. Los obreros eran los que trabajaban en la cosa manual y los empleados eran los empleados públicos, los empleados de servicios, etcétera, etcétera. En lo rural, en cambio, no hay ni evolución social ni política. Se mantiene una gran diferencia de clase. El campesinado sigue siendo controlado por esta oligarquía agraria tradicional que yo les hablaba. Los patrones de fondo, quienes controlan su voto, hay un paternalismo. Hay que ser no siempre los patrones eran malos, tenían algunas veces sentidos paternales, especialmente las mujeres de los patrones. Y había instituciones famosas, las misiones. En la época de verano se mandaba curas a que casaran a los inquilinos, a que bautizaran a los hijos, a que los educaran a la fe cristiana. Claro que esos curas también tenían un doble papel. Al confesar sabían los pecados que habían cometido y se los contaban a los patrones. Y eso después significaba, digamos, algunas persecuciones bastante serias contra los campesinos. Pero había ese paternalismo y esa dominación total. Y que beneficiaba fundamentalmente desde el punto de vista político a estos dos partidos liberal y conservador. Solamente en los años 50, además el peso del campesinado era muy poco, porque había que saber leer y escribir y la mayor parte eran analfabetos. Las condiciones de educación eran muy malas, muy insuficientes. Había pocas escuelas en el campo, en los fundos, y prácticamente en muchos lugares el patrón controlaba la escuela, pero en muchos lugares no se desarrollaba. Entonces solamente en el año 50 el peso político del campesinado se hace más significativo. Empiezan a votar las mujeres. Hay que acordarse que las mujeres no tuvieron derecho a voto en este país, sino que a partir de 1949. Disminuye el analfabetismo. Y en el 58 se crea una institución en la cual contribuyó un diputado falangista que fue diputado por Chiloé, don Jorge Arroyo Tordomayor, de la cédula única, en que se terminó el voto hecho por los partidos
y a partir de ese momento era el Estado, en el momento de las elecciones, que confeccionaba el voto, se lo entregaba al elector, que marcaba su preferencia, y eso fue un elemento muy importante para disminuir el control que tenían los antiguos patrones sobre el voto campesino propiamente tal. En las provincias rurales del centro del país, el electorado aumenta de un 8% de la población adulta en 1949 a un 28% en el 65. Y al mismo tiempo empieza a disminuir el poder que tenían los partidos tradicionales sobre el campesinado. Bajo el gobierno del general Ibáñez, no la dictadura de Ibáñez, después del gobierno que fue democrático, el 52-58, por primera vez se establece el salario mínimo campesino. No existía. La mayor parte de los salarios campesinos se pagaban en especie. Los inquilinos no recibían salario, recibían regalías. Las regalías eran un cuarto de tierra para que la cultivaran, era una choza, una casa, a veces talaje para algunos animales, y cuando trabajaban se les pagaba con una galleta, se llamaba galleta, unos panes duros que eran típicos de esa época, y cuando llovía no tenían derecho a ese salario. Y prácticamente eso, con el gobierno de Ibáñez se estableció un salario mínimo, lo que permitió un cierto mejoramiento y un salario, digamos, que empezó a pagarse en dinero. Ahora, hay una serie de desarrollos políticos y sociales de tipo general que se van produciendo en ese año. Uno, desarrollo creciente de los medios de comunicación de masa. Hay que acordarse que los inquilinos vivían muy aislados, no tenían información, otra que les llegaba por la vía del patrón. Empiezan a desarrollarse algunos medios de comunicación. Seguramente muchos de ustedes, algunos más viejos se recordarán, empezó con la radio transistor. Antes que llegara la electricidad, empezó una especie de radio vila, que permitió que por primera vez llegaran noticias al campo. Después vino una mayor electrificación. Por otro lado, los salarios empezaron a bajar en términos reales. Entre 1940 y 1952, los salarios reales en el campo disminuyeron casi en un 20%. Además, se van acentuando las diferencias sociales. En el antiguo sistema, el patrón y el inquilino andaban a caballo. A partir de esos años, el patrón andaba en jeep, el inquilino a pie. Era un símbolo de las diferencias sociales que se estaban produciendo. Aumenta también una cosa muy importante, el número de aforinos con respecto a los permanentes fijos. Al desarrollarse la producción, se necesita en la época de cosecha traer mano de obra. ¿Quiénes son los aforinos? La mano de obra ambulante que se desplaza de norte a sur a medida que van madurando las cosechas y que son controlados. En esos aforinos había más independencia política. Los partidos de izquierda tenían más influencia sobre ellos. Y aumenta, por lo tanto, el número de aforinos con respecto al número de inquilinos. En 55, por ejemplo, el número de aforinos por primera vez sobrepasa a los inquilinos en el Chile central. 34% contra 30%. Y hay mayor influencia de los partidos de izquierda sobre los aforinos. En materia de educación y salud y economía, hay grandes diferencias entre la población urbana y rural. El analfabetismo urbano es de 12%, el rural es de 35%. Menos del 2% de los trabajadores rurales estaban sindicalizados. Había prácticamente prohibición de organizar sindicatos. Y después, cuando empezaron a organizarse, había algunos sindicatos en algunas zonas típicas de Chile, acuérdense el famoso caso de Ranquillo, pero prácticamente no había sindicalización campesina. Cuando después empiezan a sindicalizarse, inclusive en la época del Frente Popular, después de la Constitución del 25, cuando empiezan los campesinos, digamos, el propio Estado a organizar sindicatos, la derecha le pone un ultimátum al gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que era el del Frente Popular, que fue el siguiente: si usted sigue sindicalizando a los campesinos, no le vamos a apoyar las leyes que a usted le interesan en el Parlamento, que creaban la Corporación de Fomento de la Producción y el Desarrollo Industrial, que era el gran objetivo político que tenía el Frente Popular. Por lo tanto, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda se empezaron a crear muchos sindicatos, después se pararon con una orden ministerial
que fue un poco el resultado del chantaje que la derecha le estaba haciendo al gobierno propiamente tal. Y empiezan a aparecer nuevas ideas en el desarrollo social y económico de este país. La primera es que un país no puede ser desarrollado si no tiene industria. Hay que industrializarlo. Esa idea fue muy influenciada por organismos internacionales como la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Pero para industrializarlo no basta con tener industria, hay que tener mercado. Y para que haya mercado la población tiene que tener poder de compra. Y si una parte importante de la población, que son los campesinos, apenas les da para comer, no tienen poder de compra, por lo tanto es un freno a la industrialización. Entonces empezaron a desarrollarse una serie de ideas económicas y sociales que para ser moderno había que industrializarse y que para poder industrializarse no bastaba con crear industria, había que tener mercado y que por lo tanto la incorporación del campesinado a ese mercado con mejor nivel de vida, con mejor remuneración, era una cosa fundamental para el desarrollo del país. Eso fue empujado por los organismos internacionales de un modo muy importante. Hubo otro hecho político que también fue muy importante desde el punto de vista internacional, la Revolución Cubana. Cuando Fidel Castro llegó al poder, ya en la época de la sierra había hecho una reforma agraria en la sierra. Y cuando llegaron al poder, acentuaron la reforma agraria en Cuba y eso tuvo mucho impacto político en América Latina. Y no solamente en América Latina, también en los Estados Unidos. Porque llegó al poder en los Estados Unidos un gobierno más progresista que era el de Kennedy, que se hizo la siguiente reflexión: si los Estados Unidos siguen aliados de los grupos más conservadores, se van a crear nuevas revoluciones cubanas, vamos a tener una serie de problemas. O sea, en función de los propios intereses a largo plazo de Estados Unidos, hay que hacer reformas. Y hay que presionar a los gobiernos conservadores de América Latina para que hagan reformas. Y una de esas reformas fundamentales es la reforma agraria. Entonces, crearon una política que se llamó de la Alianza para el Progreso. Hubo una conferencia en el Uruguay, en Punta del Este, en 61, en que el propio Che Guevara asistió en representación de Cuba a esa conferencia, y en que el gobierno norteamericano les dijo a los gobiernos de América Latina: miren, si no hacen reformas estructurales, entre las cuales la reforma agraria es la más importante, no van a tener ayuda de los Estados Unidos. Por lo tanto, hubo factores externos, las ideas de industrialización, de un desarrollo moderno del país, etcétera, etcétera, y factores internos, que era el crecimiento que por un lado tenían los partidos de izquierda, con mayor influencia en los grupos afuerinos y en otros, y que insistían en la idea de la reforma agraria, y también empezó a aparecer con mucha fuerza la democracia cristiana, que había comenzado como Falange Nacional y que después se transformó en democracia cristiana y que insistía también en la idea de que la reforma agraria era algo fundamental desde el punto de vista del desarrollo del país. Entonces nos encontramos con que en 1955 hay todas estas cosas que se están produciendo y de 345 familias existentes en el campo, la mitad carecía de toda tierra y el resto, 10.000 grandes propietarios, sobre 151.000 controlaban el 80% de la tierra. Y la mayor parte de los grandes predios eran estas haciendas de tipo extensivo, que se cultivaba poco la tierra. Muchas veces el patrón de fondo no era un agricultor, era un tipo urbano que iba en las vacaciones, que tenía la tierra en manos de administradores, no tenía gran preocupación porque lo que le interesaba a la tierra era el poder social y político que le daba, no tanto la producción. Entonces la producción era insuficiente para las necesidades de Chile y al mismo tiempo había todos estos problemas sociales y políticos que le estoy diciendo. Eso hace que curiosamente en este país la primera ley de reforma agraria que tuvimos la produjo un gobierno conservador, que fue el de Jorge Alessandri. Jorge Alessandri ganó las elecciones en el 58, gobernó hasta el 64, con una alianza política formada por los partidos liberal y conservador. Al principio no tenía ninguna intención de hacer reforma agraria, pero se fue encontrando por el camino con una serie de problemas. Primero, en las elecciones parlamentarias del 61,
perdieron las elecciones, los conservadores y liberales. Entonces hubo que rearmar la coalición de gobierno. Hicieron entrar a los radicales, que eran más abiertos a todas estas ideas. Por otro lado, hubo un terremoto que le costó mucho a Chile y tuvo que recurrir mucho al crédito internacional. Y se encontró que para el crédito internacional, si no se hacían reformas, no había facilidades del crédito internacional propiamente tal. Con todas estas razones, al final del gobierno de Alessandri, en el 62, se votó en Chile la primera ley de reforma agraria, que tuvo muy poca importancia desde el punto de vista real, pero tuvo una importancia psicológica muy grande. Hasta ese momento, cada vez que se hablaba de reforma agraria, la derecha decía, este es un invento de los comunistas para crear desorden, para crear anarquía, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora era un propio gobierno de derecha el que planteaba la necesidad de la reforma agraria y que había que hacerlo. Y eso psicológicamente cambió mucho la mentalidad en este país. Entonces, era el temor al crecimiento de los partidos de izquierda y la democracia cristiana que planteaban la idea de la reforma agraria, es justificarse a la política de cambios estructurales que planteaba la Alianza para el Progreso. Además, nos encontramos con yo me encontré con el siguiente dato que me parece muy interesante. ¿Quiénes eran dueños de tierra entre los parlamentarios políticos? Solo 11% de los parlamentarios radicales eran dueños de tierra en 61. El 64% de los liberales, de los parlamentarios liberales, eran dueños de tierra. Y el 43% de los conservadores. O sea, era gente que indudablemente no tenía interés en que se hiciera reforma agraria, pero tuvieron que votar una reforma agraria por todas estas condiciones externas y internas que se le estaban produciendo. Ahora, esa reforma tuvo del 62 hasta el 74, que terminó el gobierno de Alessandri, tuvo muy poco impacto. Por eso que popularmente la llamaban la reforma agraria de maceteros. No redistribuyó mucho la tierra, pero tuvo la importancia psicológica que les estoy diciendo, y tuvo también ahí se crearon 3 organismos que después jugaron un rol importante en la reforma agraria: la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, el INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, y un Consejo de Fomento Agrícola que fue el CONFA. En total, bajo el gobierno de Alessandri, entre el 63 y 64 se establecieron 781 parcelas familiares a través de la Caja de Colonización y 285 huertos familiares. Y se compraron, no se expropiaron casi nada, se expropiaron 50.000 hectáreas. Pero se discutió y se votó una ley que fue muy importante, que permitía expropiar sin pagar al contado, pagando a plazo, porque es imposible hacer una reforma agraria en cualquier parte del mundo, se hay que pagar las tierras al contado. Entonces todas estas cosas fueron creando un clima muy favorable a una reforma agraria que se aceleró al llegar en el 64 el gobierno de Eduardo Frei Montalva a la presidencia, que duró del 64 al 70. Frei triunfó con el apoyo de la democracia cristiana y con el apoyo indirecto de la derecha, porque la derecha se quedó sin candidato y los 2 candidatos eran Allende y Frei. El mal menor para ellos era Frei y por lo tanto votaron por Frei y eso les dio un 56% de los votos. Allende sacó el 39% y Julio Durán, que era el candidato tradicional del Partido Radical, que tenía antes la alianza derecha, quedó con el 5% de los votos. Ahora, como decía, los programas tanto de Frei como de Allende contemplaban la reforma agraria. Y en marzo del 65, en las elecciones parlamentarias que correspondían, prácticamente el Partido Liberal y Conservador quedaron barridos del Parlamento. Prácticamente el Parlamento quedó dominado por la democracia cristiana y por los partidos de izquierda. O sea, se crearon también las condiciones políticas favorables para votar una nueva ley de reforma agraria. Se envió un proyecto por parte de Frei y ese proyecto se discutió 2 años en el Parlamento y solamente quedó aprobado en 67. Por eso que ahora estamos celebrando el 50 aniversario de la votación de la primera ley de reforma agraria que permitió hacer un proceso de este tipo. Y al mismo tiempo se envió un proyecto de ley, que la gente se olvida, paralelo a este, de sindicalización campesina. Antes prácticamente los sindicatos estaban prohibidos, no podían organizarse. O sea, estamos celebrando un doble aniversario.
el de la ley de sindicalización, de reforma agraria y el de la ley de sindicalización campesina. Ahora, ¿qué establecía esta ley? Yo muchas veces digo lo siguiente: si esta ley, que la votó un gobierno que no era un gobierno revolucionario, el de Frei, era un gobierno progresista, de avanzada, pero no era un gobierno revolucionario que quisiera crear desorden en Chile, la planteara hoy día un gobierno, lo tildarían por lo menos de populista y por lo más de loco, un gobierno de loco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estableció la ley de reforma agraria? Estableció un límite, dado que Chile tenía poca tierra agrícola, a la cantidad de tierra que podía tener cada persona. Nadie tenía derecho en Chile de tener tierra de más de 80, de propiedades de más de 80 hectáreas de riego básico del Valle del Maipo, o su equivalente en tierras de otra calidad en otras regiones del país, porque dada la variedad de situaciones que nosotros tenemos norte a sur, Valle Central, tierras regadas, tierras no regadas, cordillera de la costa, cordillera de los Andes, hay una gran variedad. Entonces la ley estableció una tabla de equivalencias para estas 80 hectáreas de riego básico del Valle del Maipo, como máximo con la equivalencia correspondiente a las demás regiones del país. Entonces nadie tenía derecho a tener más de 80 hectáreas de riego básico. Si era un buen agricultor, tenía derecho a guardar una reserva de hasta 80 hectáreas y se le expropiaba el excedente. Si era un mal agricultor, se le expropiaba la totalidad. Primero. Segundo, eran expropiables todas las tierras que tuvieran en manos de sociedades o corporaciones. La tierra solamente debía estar en manos de personas naturales. O sea, por el mero hecho de que una tierra le perteneciera a una sociedad anónima o de otro tipo, corporación, se podía expropiar. Eran expropiables por mala explotación todas las tierras del país, pero para esto se daba un plazo de 3 años, para que la gente pudiera ajustarse. Pasados esos 3 años, toda tierra mal explotada, cualquiera que fuera su tamaño, era expropiable. Sería expropiable todas las tierras beneficiadas por obras de riego hechas por el Estado. El Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, trataba de pasar tierras de secano a tierras de riego. Hacía la inversión. Eso valorizaba las tierras. Antes la plusvalía quedaba en favor del propietario. A partir de ese momento se dijo, si el Estado hace obras de riego, se valoriza la tierra, se expropia toda esa tierra. Si es buen agricultor, se le devuelve hasta los 80 hectáreas de riego básico, el resto queda para la reforma agraria. Si es mal agricultor, no se le devuelve nada. Las tierras expropiadas, hay una cosa que después nos creó una serie de problemas. Lo que era expropiable era la tierra y las mejoras adheridas a la tierra. Las construcciones, las plantaciones, etcétera, etcétera. No era expropiable ni el ganado ni la maquinaria. Eso había que negociarlo con el propietario en términos comerciales y eso indudablemente creó una serie de problemas. Las tierras expropiadas y las inversiones fijas se pagaban al propietario con un 10%, al 10% al contado si fuera la situación, al valor fiscal, o sea, al valor que el propietario había declarado para los impuestos, y no al valor comercial que era 10 veces más alto. O sea, se acababa el negocio que se pagaba al fisco los impuestos a un cierto valor y con un valor mucho más alto después se hacían las transacciones entre particulares. El resto, según fuera el estado de explotación, en bonos de la reforma agraria de 1 a 30 años plazo. Los agricultores que explotaban bien sus tierras tenían derecho, como decía, a una reserva y al mismo tiempo se estableció que las aguas de regadío de todo el país, se acabó la propiedad particular de las aguas de regadío, todo era propiedad del Estado, había un derecho a uso que se daba, que regulaba el Estado en función de las necesidades, pero se acabó la propiedad privada sobre las aguas de cualquier tipo. Al mismo tiempo, el organismo que tenía que hacer las expropiaciones era la Corporación de Reforma Agraria, la CORA. ¿Qué hacía la CORA cuando expropiaba un fondo? Había un periodo intermedio que se llamaba asentamiento, que duraba hasta 3 a 5 años. ¿Qué finalidad tenía ese periodo intermedio? Preparar a los campesinos para la administración interna de los predios. Los campesinos sabían muy bien cómo cultivar la tierra, pero no tenían idea
de cómo entenderse con los bancos, cómo entenderse con las firmas de maquinaria, con las firmas de fertilizantes, con las firmas comerciales. Entonces había que darle un periodo de experiencia en esto. Entonces, cuando se constituyó un asentamiento en una tierra expropiada, se eligió una directiva campesina que, asesorada por el Estado, administraba el predio durante hasta 5 años, para que aprendiera todo este tipo de cosas. Y después venía la asignación de la tierra obligada. Esta asignación de la tierra podía hacerse en propiedad familiar, variable según las regiones, indivisible por herencia, porque el otro gran problema que se quería evitar era el minifundio, que era, junto con el latifundio, era el otro mal de Chile. O sea, o bien el resto, la tierra podía asignarse en unidades económicas familiares, que se calculaba para cada país. La idea de la unidad económica familiar era la cantidad de tierra suficiente para que una familia la pudiera explotar y ganar un ingreso que le permitiera vivir de un modo decente. Y había que evitar el minifundio. Por lo tanto, no se podía después dividir. Había un problema ahí. La tradición era que cuando se moría el padre, se dividía la tierra entre los hijos, todo lo que contribuía al minifundio. Ahí tenía que heredar uno de los hijos, había que buscar un sistema de compensaciones para los demás, pero era fundamental terminar con el minifundio. Y después la tierra podía asignarse, ya sea en propiedad familiar indivisible por herencia, si prestaba más para una explotación en gran escala, era una propiedad cooperativa, o bien un sistema mixto, parte en forma familiar, parte en forma cooperativa. Durante la discusión de la ley de reforma agraria, se estaban produciendo muchas divisiones ficticias de la tierra entre familiares o entre amigos. Entonces se estableció al año siguiente una ley que prohibía toda subdivisión de tierra de más de 80 hectáreas de riego básico sin la autorización del Estado. Era fundamental la autorización del Estado y de esta manera se estableció un control. Al mismo tiempo se aprobó, con un mes de diferencia, la ley de sindicalización campesina. Hasta ese momento casi no existían sindicatos en el campo. La ley estableció lo siguiente: bastaba que 100 campesinos de una comuna se pusieran de acuerdo, iban ante el inspector del trabajo y automáticamente se constituía un sindicato. Y si había más de 100 campesinos en una comuna, se podían constituir 2 o 3 sindicatos, con una libertad sindical muy grande en sus peticiones, en sus pliegos de peticiones, porque la idea era fundamentalmente que no todos los campesinos iban a recibir la tierra por la reforma agraria, que muchos iban a continuar como asalariados, inclusive en la reserva de los propietarios, y por lo tanto había que darles poder de negociación para poder, digamos, obtener mejores condiciones de vida. Y ese poder de negociación se lo daba el sindicato. Tenía también una forma de educación sindical, etcétera, etcétera, que fue muy importante. Desde el punto de vista cuantitativo, durante el gobierno de Frei, que duró del 64 al 70, y fundamentalmente en la segunda parte del gobierno, cuando ya se tenía la ley de reforma agraria, se expropiaron 1.319 fundos, con 3,4 millones de hectáreas. Eso representaba el 13% de la superficie cultivada del país, el 15% de la tierra productiva, el 20% de las tierras regadas, y se benefició unas 30.000 familias campesinas con la acción de la reforma agraria. Era menos que lo que el gobierno se había propuesto, porque la promesa de Frei era darle tierra a 100.000 campesinos. Eso no se logró, pero de todas maneras lo que se logró fue muy significativo con respecto a lo que jamás se había logrado en Chile. Y además se constituyeron 400 sindicatos con algo más de 100.000 adherentes, distribuidos en distintas confederaciones sindicales, orientadas una a la izquierda, otra a la democracia cristiana, etcétera, etcétera. Simultáneamente con el gobierno, con esta acción de reforma agraria, estaba la acción del INDAP. A mí me tocó trabajar en esos años en el INDAP. El INDAP estaba destinado a ayudar a la pequeña agricultura familiar. Primero, con crédito. Teníamos un crédito de $1 millón, 10 millones de dólares en un comienzo, que después se multiplicó por otros 10 millones de dólares, que nos daba el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer crédito con baja tasa de interés, o sea, no los créditos normales. Y eso se daba en productos, en animales, en alambrado, en abono, en fertilizantes, etcétera, etcétera.
a una tasa de interés mucho más baja, lo que era interesante. Pero nos dijimos lo siguiente: este crédito es individual, pero no se lo vamos a dar a los campesinos si no están organizados. Entonces fomentamos la organización de comités de pequeños agricultores. Bastaba que 10, 15 o 20 campesinos de un área se pusieran de acuerdo, constituían un comité de pequeños agricultores, tenían su directiva. Y a través del comité se hacía el crédito, que era individual, pero con la garantía un poco del comité. Entonces se procedió, ¿no? Y con eso permitió llegar a 80.000 campesinos organizados en comités de pequeños agricultores, porque la idea era que después esos comités de pequeños agricultores se transformaran en cooperativas campesinas. Había una ley de cooperativas campesinas distinta de la ley de cooperativas generales, mucho más favorable. Entonces la idea que tenía la reforma agraria era que, primero, se organizaban estos comités de forma transitoria, el incentivo era el crédito, después estos comités se educaban, crecían y se transformaban en cooperativas campesinas que tenían una serie de franquicias, y esto permitía una gran organización de una agricultura, de pequeños agricultores en forma cooperativa. En esa época tuvimos mucha acción en Chiloé, porque Chiloé era una de las zonas típicas de pequeña agricultura familiar. O sea, las provincias del sur, Yanquihue, Chiloé, Valdivia, Osorno, eran muy típicas, digamos, de la organización de la pequeña agricultura. O sea, se avanzó bastante en ese gobierno, en toda esta forma tuvimos siempre, como pasa en todo proceso social y político, algunos problemas. Uno, fue la lentitud de la tierra, de la toma de posesión de la tierra una vez que se expropiaba. La CORA hacía los estudios, se determinaba que el predio era expropiable, pero para poder tomar posesión del predio había que depositar el valor al contado, el 10% del valor al contado. Y entonces había tribunales agrarios que entonces muchas veces entre el momento de la expropiación y el momento de la toma de posesión había un lapso que podía ser más o menos largo, y eso indudablemente creaba oposición a los campesinos. También había muchas veces oposición de los campesinos a la reserva. La ley establecía el derecho a la reserva si el patrón era bueno, pero resulta que la reserva se quedaba con las mejores tierras. Era donde estaban las casas patronales, donde estaban las instalaciones, estaba todo, no hay más que ver un fondo, toda la mayor parte de las instalaciones se concentran en torno a la casa patronal. Entonces se quedaba con las mejores instalaciones. Y lo que era expropiable por la ley no era el ganado, ni la maquinaria, ni las instalaciones móviles, solamente la fija. Entonces indudablemente esto creaba problemas. Por lo tanto, concentración del capital de la reserva en las mejores tierras. Había también problemas entre los empleados y los trabajadores. En todo fondo había un cierto número de trabajadores apatronados, más ligados al patrón, que eran generalmente lo que se llamaban los empleados, los que supervisaban el trabajo de los campesinos propiamente tal. Y muchas veces estos campesinos podían ser buenos empleados, pero muy apatronados y muy explotadores desde el punto de vista de los campesinos, y los campesinos no los querían. Entonces también tenían derecho, por ser campesinos, a la propiedad, a ser beneficiarios de la reforma agraria. Por lo tanto, había a veces oposiciones que nos encontrábamos entre los inquilinos y los empleados. Y el problema más serio que lo tuvimos que enfrentar en el gobierno Allende fue la exclusión. Como el símbolo de la explotación era el inquilino y su familia, había otra serie de trabajadores en el campo que tenían relación con el fondo, pero que no eran inquilinos. Eran los medieros, eran los aforinos, eran voluntarios, etcétera, etcétera, que quedaban excluidos de la reforma agraria. Entonces ellos indudablemente aspiraban también a la reforma agraria, y esto nos creó después una serie de problemas que tratamos de resolver durante el gobierno de Allende. Llega el gobierno de Salvador. Desde el punto de vista de la producción, siempre la derecha había afirmado que la reforma agraria iba a ser un desastre. La producción no cayó, al contrario, aumentó. No aumentó tanto cuando hay un proceso social de la naturaleza del cambio. Se crean una serie de incertidumbres, pero no cayó y aumentó más que bastante suficiente. Y llega el gobierno de Salvador Allende. A fines del 70.
se encuentra con que quiere corregir algunos aspectos de la ley de reforma agraria, pero no tiene mayoría en el Congreso. Entonces decide que lo que hay que hacer es aplicar a fondo la ley y terminar con el latifundio. Y prácticamente en los 34 meses que duró el gobierno, se expropiaron 4.490 predios con 6,6 millones de hectáreas, y prácticamente al término del gobierno de Allende el gran latifundio había desaparecido de la superficie de Chile. Se trató de reorganizar los asentamientos, que se hacían fundo por fundo. Y se dijo, para que quepa más gente, y sobre todo los que no son inquilinos, hay que expropiar por grupos de fundos. No por un fundo, entonces expropiar varios fundos que están juntos, constituir una unidad más grande, que se llamó Centro de Reforma Agraria, y ahí entran todos los campesinos que viven, que tienen relación con esos fundos. Eso se llamó el CERA. Pero no lo pudimos crear por ley, tuvimos que crearlo de una manera administrativa. Indudablemente eso creó conflicto, porque esto CERA, muchas veces los campesinos que estaban en los asentamientos y ligados a la democracia cristiana, decían, esta es una manera indirecta de colectivizar la tierra. Y indudablemente hubo CERA, y hubo asentamientos, y hubo muchas veces conflictos entre ellos propiamente tal. También tuvimos otro problema, que fueron las grandes explotaciones del extremo sur, de Magallanes, que tenían muy pocos trabajadores, mucho capital y mucho ganado. Entonces ahí no tenía sentido ni hacer un asentamiento ni hacer un CERA para 4 o 5 familias. Entonces se crearon los CEPROS, que eran centros de producción controlados por el Estado, con los trabajadores que estaban ahí beneficiados, pero que indudablemente no eran los futuros dueños de toda la tierra, las 4 o 5 familias que tenían a veces 20 o 30.000 hectáreas de tierras ganaderas. Por lo tanto, había que crear otra forma de organización. En la asignación de tierra no se avanzó mucho porque todavía no se habían cumplido los 3 a 5 años que estaban establecidos para los asentamientos y para los CERA, y por lo tanto en eso no se pudo asumir. Donde tuvimos otra cosa que se organizó de una manera muy importante fue, la idea era que los campesinos participaran de un modo más significativo en el proceso de reforma agraria. Entonces se dijo, vamos a organizar también de un modo administrativo los consejos campesinos. ¿Quiénes eran los consejos campesinos? Asociaciones en que en cada comuna, en todas las organizaciones campesinas existentes, asentamientos, sindicatos, comunidades, etcétera, etcétera, a través de sus representantes constituían un consejo campesino simultáneamente con los funcionarios representantes del Estado. Y este consejo campesino va a discutir lo que es la política agraria que se va a aplicar en la comuna propiamente tal. Aquí también tuvimos problemas. La idea era muy buena, pero había conflictos. Por un lado, hubo un conflicto interunidad popular, que fue el siguiente, hay que decirlo con franqueza. En los consejos campesinos, con organizaciones, el Partido Comunista tenía mucho más representaciones que el Partido Socialista. Y el Partido Socialista decía, no pueden crearse así con las organizaciones existentes, hay que crearlos por la base. Entonces hay que llamar a todos los campesinos de una comuna, juntarlos en una gran asamblea y ahí elegir el consejo, porque eso les daba más posibilidad de tener mayor representación. Entonces hubo un conflicto interno, comunista-socialista, dentro de la propia Unidad Popular y también con otras organizaciones. Pero con todo se lograron crear unos 150 consejos campesinos, que fueron muy útiles porque ayudaron al Estado a establecer las prioridades. No todo podía hacerse de la noche a la mañana, había que establecer prioridades, sobre todo en materia de expropiaciones, y los consejos campesinos fueron muy útiles para ayudarnos a fijar cuáles eran las cosas que había que hacer primero y cuáles eran las cosas que había que hacer después. En materia de producción tuvimos problemas en el gobierno de Allende. Por un lado, el año 71 anduvo todo muy bien. La producción creció, pero creció más el consumo, porque hay que acordarse que en ese gobierno se votaron una serie de leyes de salario, de otros beneficios, que hicieron que el poder de compra a la gente aumentara mucho. Por lo tanto, la producción creció, pero el poder de compra creció más. Y entonces
No hubo desequilibrio ese año porque teníamos reservas suficientes y el resto se compensó con importaciones. Pero en el 72 se nos complicó el panorama. ¿Por qué? Primero porque el año fue muy malo. Las lluvias de invierno prácticamente atrasaron todas las siembras de invierno. Y cuando se quiso recuperar en primavera, vino la famosa huelga de los camioneros, que prácticamente dificultó la distribución de productos, la distribución de semillas, de abonos, etcétera, etcétera, y todo eso nos atrasó la producción. Y además empezó el sobreconsumo de especulativo, porque como se está acelerando la inflación, los grupos medios urbanos y también grupos de derecha compraban mucho más de lo que necesitaban. Por lo tanto, el consumo crecía mucho más que la producción. Y ya no estábamos en condiciones de importar toda la diferencia, primero porque no teníamos los recursos, y segundo porque no había capacidad portuaria para todo eso. Entonces se produjeron desequilibrios que produjeron un alza de precios que se aceleró después en el 73 y indudablemente significó un elemento fundamental desde el punto de vista, digamos, de agudizar las contradicciones del gobierno. Donde hubo una cosa muy interesante en el gobierno de Allende fue en el caso de las tierras mapuche. ¿Por qué? La reforma agraria no decía nada sobre las tierras mapuche. Se consideraba, no era un problema de actualidad. Se les consideraba campesino igual a cualquier otro. Por lo tanto, si había mapuche en un fondo expropiado, iban a beneficiar del asentamiento o lo que viniera después, igual que cualquier otro. Pero no se tomó en cuenta el fenómeno de lo que había sido la usurpación de tierras por el Estado chileno en la Araucanía, la concesión de un sobrante a través de las mercedes de tierra y del hecho que muchas de estas tierras de las mercedes de tierra después las fueron perdiendo los mapuches porque se las quitaron ilegalmente. Los vecinos con corridas de cerco, con venta fulera, la mayor parte eran analfabetos, lo hacían firmar papeles, después lo iban a la notaría e inscribían esto, digamos, como propiedad de los que habían hecho el engaño, y prácticamente una parte importante de las mercedes de tierra las perdieron. Y había una vieja reivindicación mapuche de recuperar no toda la tierra que habían tenido antes de la conquista, pero las tierras que el Estado chileno les había dado a través de las mercedes de tierra. Entonces empezaron a presionar y a ocupar. Ya en el gobierno de Frei, eso se produjeron ocupaciones, que además fueron aceleradas políticamente, porque en esa época nació el MIR, con estudiantes de la Universidad de Concepción, que no tenían una base social obrera ni nada, querían crearse una base social y dijeron, lo mejor es crear una base social en el campo. Inventaron una consigna que Arauco vuelve a la lucha. Y entonces empujaron a estas tomas. Y había entonces, y toda la prensa en provincia y en Santiago decía aquí el desorden, la anarquía, que esto, que lo otro. Entonces, me acuerdo que fuimos con el presidente Allende a Temuco. Ahí las comunidades le entregaron un nuevo proyecto de ley indígena, que Allende hizo suyo, lo hizo estudiar y después lo hizo aprobar en el 72 como nueva ley indígena, y al mismo tiempo le plantearon esta necesidad de recuperar las tierras usurpadas de las mercedes de tierra. Entonces Allende, me acuerdo que me dijo, ¿y qué hacemos? Porque la ley de reforma agraria no dice nada a este respecto. Entonces dijo, bueno, aquí la única solución es que expropiamos tierras por otras causales, y si hay tierra expropiada que le han quitado a los mapuches, se las devolvemos a los mapuches. Entonces trasladamos el Ministerio de Agricultura a Temuco durante los primeros meses del 71 y nos dedicamos a expropiar tierras por la causal de tamaño. Y si en esa tierra expropiada por la causal de tamaño había tierra usurpada, antes que constituir asentamientos, era lo que sea, se la devolvieron a los mapuches. Y con eso se lograron recuperar más o menos unas 150.000 hectáreas que se le entregaron. Eso resolvió un parte del problema, pero desgraciadamente no lo pudo resolver en su totalidad. ¿Por qué? Porque muchas de esas tierras usurpadas ya no estaban en manos de grandes agricultores o de los usurpadores. Estos se habían muerto, la habían heredado, se habían producido herencias y hoy día estaban en manos de pequeños agricultores. Y no los podíamos expropiar, aunque fueran antiguas tierras usurpadas, porque el gobierno no iba contra los pequeños agricultores y porque hubiera sido darle un argumento a la derecha que decía que quería acabar con todas las tierras, digamos que prácticamente hubiera sido inútil. Entonces muchas veces no tuvimos solución
para este tipo de tierras que habían sido usurpadas, pero que ya no estaban en manos de los antiguos usurpadores, sino que en manos de pequeños agricultores propiamente tales. Bueno, y al mismo tiempo se trataron de hacer otra reforma desde el punto de vista administrativo, que no me voy a detener ahí. En todo caso, se avanzó bastante en materia de... prácticamente se terminó con el latifundio en Chile, con algunas excepciones. Por ejemplo, no expropiamos las grandes viñas, porque estaban produciendo una cosa que era muy útil para el país. Además, recuerdo, en esos años tuvo lugar la famosa UNTAD, la reunión internacional que hubo lugar ahí en el edificio Gabriela Mistral, que después los milicos lo bautizaron Tierra Portales. Y yo le dije a Allende, esta es la gran ocasión para que vamos a hacer conocer los vinos chilenos. Y entonces, porque van a venir gente de todas partes del mundo que no conocen los vinos chilenos. ¿Cómo hacemos? Entonces yo le dije, mire, yo estuve una vez en Roma, en una reunión de la FAO, que me tocaba ir a menudo, y el primer ministro, que era Amintore Fanfani, nos convidó a Siena, a la ciudad de Siena, que es una vieja ciudad medieval española, italiana, a visitar Siena, y ahí vi que había una enoteca, que es una gran, en los viejos muros de la ciudad, uno bajaba por una escalera y en abajo, en los muros, había un lugar donde se ponían en nicho todos los vinos italianos, que después uno los podía probar. Le dije, ¿por qué no creamos una enoteca en Chile? Que es una oportunidad con la Junta de dar a conocer los vinos chilenos. Ahí me dijo, me parece una excelente idea, estamos de acuerdo, pero aquí no tenemos viejos muros, no tenemos vieja historia, ¿qué hacemos? Entonces mandamos unos arquitectos chilenos a que recorrieran Europa y dijeron, la única manera es hacer una casa tipo colonial español y ahí crear la enoteca. Y eso se hizo en el Cerro San Cristóbal, que todavía existe, con una diferencia. Como no teníamos plata, la financiaron las grandes viñas. Por lo tanto, colocaron los vinos de las grandes viñas, pero no colocaron los vinos de la pequeña viticultura, porque a ellos no les interesaba fomentar ese tipo de cosas. Pero por lo menos se logró, a través de eso, dar a conocer muy importante lo que era la viticultura chilena en esos años. Bueno, termino con eso, llega el golpe, llega la contrarreforma agraria. ¿Qué pasó? De los 10 millones de hectáreas expropiadas bajo los gobiernos de Frei y de Allende, el 33% fue devuelto a los antiguos propietarios, con distintos argumentos, que habían sido mal expropiados, que habían sido arbitrariamente expropiados, etcétera, etcétera, y por lo tanto se los devolvieron a los antiguos propietarios. Otro 34% fue rematado a capitalistas privados o transferido a otras instituciones, parte al ejército, parte a la Corfo, parte a otras instituciones. Y prácticamente se perdió para los efectos de la reforma agraria. Ahora, muchos de esos predios después los sacaron a remate y ahí los compraron las compañías forestales, a huevo, muy barato. Y ahí empezaron a crearse los problemas que hoy día vemos todavía en la Araucanía con las compañías forestales, porque además empezaron a plantar tierras agrícolas con árboles. Y anteriormente había una ley de la República que decía toda tierra agrícola no es plantable para forestal, sino que tiene que destinarse a la agricultura. Y por lo tanto empezaron a perderse también muchas tierras agrícolas por la forestación, además con un agravante, que la forestación con pino y eucalipto se chupa todo el agua. Y entonces empezaron a absorber el agua y a crearle problemas a las comunidades locales que vecinas de esas plantaciones, y cada vez quedaban más pobres. Las tierras restantes, o sea, el tercio restante, fue asignado a los campesinos, con una cosa muy cruel. Se dejó al margen de la asignación a todos los que habían sido dirigentes de asentamientos, de centros de reforma agraria, de sindicatos, etcétera, etcétera. Y se les tiró a la calle sin ningún derecho. Entonces los campesinos que habían sido más activos, más significativos, prácticamente perdieron todos sus derechos. Y
El resto se asignó, pero sin darle ningún apoyo. Y muchos de esos campesinos, pues, sin ningún apoyo, tuvieron que vender sus tierras. Y ahí le empezaron a comprar camioneros, capitalistas locales, profesionales, etcétera, etcétera. Y prácticamente de lo que se asignó, de las parcelas de la reforma agraria asignadas a los campesinos, solamente la mitad, menos de la mitad quedó en manos de los campesinos, en definitiva, es lo que se llama hoy día los ex parceleros de la reforma agraria, y el resto prácticamente la perdieron. Y se creó un mercado libre de tierra. O sea, ahí cualquier persona que tuviera plata podía comprar las tierras y en condiciones muy favorables, porque las tierras valían muy poco, y ahí se empezaron a apropiar de las tierras capitalistas, profesionales, comerciantes, intermediarios, etcétera, etcétera. De las tierras que le habíamos dado a los mapuches, prácticamente se las quitaron casi todas. Y no solamente les quitaron las tierras, sino que les quitaron las inversiones que ellos habían hecho sobre esa tierra, en ganado, en maquinaria, etcétera, etcétera. Y prácticamente ahí se agravó el problema que hoy día existe en la Araucanía y que no se ha resuelto con la CONAI, a pesar de que las tierras que ha comprado y que le ha asignado una buena parte de esas tierras forestales, o sea que no tienen valor agrícola. Se terminó para siempre con la ley de reforma agraria y con la ley de sindicalización campesina. ¿Qué quedó? Quedó la desaparición definitiva del antiguo latifundio. Con la nueva agricultura capitalista que se ha creado, que es mucho más eficiente, mucho más productiva, ese viejo latifundio, que era una rémora desde el punto de vista socioeconómico de Chile, desapareció para siempre. Ese es un logro de la reforma agraria que no se ha perdido, que quedó y que es una cosa muy significativa. ¿Qué falló? La idea era que esas tierras quedaran en manos de campesinos, organizados en cooperativas campesinas, un gran movimiento cooperativo campesino nacional, y todo eso fue barrido por la contrarreforma agraria. Fue barrido a la otra cosa que fue la gran sindicalización. Entre los gobiernos de Frei y Allende, más de 300.000 campesinos estaban organizados en sindicatos, se suprimió la ley sindical y prácticamente no quedó nada de nada. ¿Qué ha pasado además con estas tierras? Aquí hay un problema que yo insisto mucho porque me parece muy grave y que no se ha resuelto todavía. Nosotros en Chile tenemos muy pocas tierras agrícolas. Este es un país muy curioso. Tenemos una superficie de 750.000 kilómetros cuadrados, 75 millones de hectáreas. Lo que es útil para la agricultura es menos del 10%. Son apenas menos de 5 millones de hectáreas. Las tierras regadas son 1,5 millones, las otras tierras útiles son 3 millones y tanto, y prácticamente pare de contar. O sea, tenemos, comparado con la mayor parte de los países, Argentina, Brasil o lo que sea, tenemos muy poca tierra útil. Y una buena parte de esa tierra útil hoy día se está perdiendo. Se está perdiendo por dos razones. Uno, la extensión urbana. Y lo segundo, el gran negocio que apareció en los últimos 20, 30 años de las parcelas de fin de semana. Es más negocio un fondo que está cerca de una ciudad, en vez de dedicarlo a producir agrícola, parcelarlo en parcelas de 5.000 metros y venderlo, para que la clase media o la clase alta tenga un lugar de esparcimiento de fin de semana. Y esto ha hecho que en los últimos 20 años hayamos perdido una buena parte de las mejores tierras agrícolas vecinas a todas las grandes ciudades del Valle Central, hasta el sur del país. O sea, estamos perdiendo tierra agrícola, lo que es muy grave para el futuro de Chile. Estamos perdiendo organización social. Los campesinos más viejos que han quedado con la tierra, hay distintas situaciones. Algunos han mantenido la tierra, ahí los hijos han construido casas, trabajan como voluntarios, como forinos en las vecindades, pero prácticamente la parcela se dejó de ser una parcela agrícola para transformarse en una parcela habitacional. Hay una serie de problemas de ese tipo. Además, muchos de los jóvenes están hoy día migrando, saliendo, no ven perspectiva, se van a las ciudades. Y también se ha producido algo que mi compañera de aquí podrá explicar mucho mejor que yo, una feminización de la fuerza de trabajo. Con el desarrollo en el Valle Central de Chile de algo que ya venía
programándose desde antes, con la Corporación de Fomento, etcétera, etcétera, que era transformar el Valle Central en una gran California, porque la California, digamos, Chile tiene una ventaja natural, que es todo el Valle Central, muy similar a California, se presta para productos intensivos, vinos, frutales, hortalizas, etcétera, etcétera. Y estamos en verano, cuando el hemisferio norte está en invierno. O sea, estamos en concentración de los grandes mercados. Y los únicos competidores que tenemos en el hemisferio sur son Australia, Nueva Zelanda y parte del sur de África. O sea, tenemos condiciones muy favorables. Entonces ya venía, desde la época de la Corfo, planteándose la idea de un gran plan frutícola. Primero empezó con la remolacha. Hay que acordarse que nosotros importábamos todo el azúcar. No teníamos azúcar nacional. La Corfo introdujo la remolacha azucarera, que mejoró mucho la productividad de los cultivos. Y por primera vez el país empezó a producir su propio azúcar, porque fue muy importante. Entonces, muchas de estas cosas después las tomó el sistema capitalista que se ha instalado en este país. Y ha hecho que desde ese punto de vista el país ha progresado, porque hoy día somos un buen exportador. No vamos a ser nunca potencia agrícola mundial, con los recursos agrícolas que tenemos, ilusión o contarse cuentos que vamos a hacer si nos comparamos con la tierra que tiene Argentina, Brasil o lo que sea. No somos nada, pero sí podemos hacer una agricultura especializada con una buena, con buenos mercados en el hemisferio norte, aprovechando la contratación, y indudablemente eso puede ser un buen destino para la agricultura chilena. Y los problemas futuros que tenemos es la pérdida en escasa tierra agrícola, el problema de la descampesinización. Aquí tendríamos que tener un sistema, como tienen muchas veces los países europeos, de apoyo a los jóvenes agricultores. Cuando el agricultor llega a una cierta edad, en Francia, por ejemplo, en otra parte, a los 65 años jubila, y el Estado ayuda a que se instale un agricultor más joven, con crédito para que tenga maquinaria, equipos, etcétera, etcétera, y lo pueda sustituir sin tener que dividir la parcela. Aquí lo que pasa en la mayor parte de los casos es que se divide la parcela cada vez más entre los hijos, y vamos acentuando el fenómeno del minifundio. Y además se nos ha agravado el problema de la erosión, etcétera, etcétera. Y el mayor problema que tenemos es el agua. La dictadura volvió a privatizar el derecho del agua, que está hoy día en manos de compañías mineras, de compañías eléctricas, de grandes agricultores. Además se ha agravado todo este problema con la escasez de agua que nos ha traído la sequía y que nos ha traído el cambio climático. Y hay una situación bastante grave desde este punto de vista. Entonces, hay muchos problemas que resolver por delante, pero indudablemente la reforma agraria fue un hecho significativo que cambió de un modo importante la vieja historia tradicional de Chile, del viejo sistema central, de la vieja hacienda y de la explotación tradicional que se tenía sobre los campesinos. Bueno, eso sería en algunas palabras lo que fue este proceso y que creo que vale la pena recordar. Muchas gracias.